Buenos días, vamos ahora a hacer la continuación un poco de lo que habíamos conversado la semana pasada. La semana pasada se trataba de, ¿cierto?, de las cortezas y las funciones corticales, y ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa cuando hay daños difusos en estas cortezas, que son las demencias de tipo neurodegenerativas. Y hago a todo esto hincapié en neurodegenerativo porque obviamente hay demencias que son de causa que puede haber sido infecciosa, ¿cierto? Hay demencias vasculares, pero no nos vamos a hablar de eso ahora porque nos volveríamos un poquito locos. ¿Ya? Entonces, bueno, las demencias son enfermedades neurodegenerativas, ¿cierto? Hay factores de riesgo tanto genéticos como ambientales. Hay pacientes que nosotros sabemos que, por ejemplo, tener un nivel educacional más bajo, tener un nivel socioeconómico más bajo es un factor de riesgo para demencia, ¿cierto? El Alzheimer es la demencia más frecuente de todos a todo nivel, tanto pacientes más jóvenes como pacientes más viejos. Siempre hay que tomar una imagen de descarte porque hasta un 5% de todos los pacientes que van lentamente teniendo un deterioro cognitivo tienen una causa posiblemente resolvible, ¿de acuerdo? Y ese 5% posiblemente resolvible, estoy hablando de tumores, más que nada. Porque si bien existen las demencias por déficit de vitamina B12, existen las demencias por las demencias infecciosas, ¿cierto?, por sífilis, etc., esas a veces ya llegamos un poquito tarde y si bien los tratamos, la posibilidad de revertir ese deterioro cognitivo es bajo, ¿ya? Entonces, acá está una tabla de resumen de cuáles son los criterios diagnósticos para decir que hay un deterioro neurocognitivo menor y mayor. Y básicamente la diferencia entre menor y mayor tiene más que ver que todo con si tiene o no que ver con la independencia de este paciente, ¿ya? Si el paciente logra hacer su vida de forma independiente. Entonces, los otros son parecidos, que haya un deterioro cognitivo de por lo menos una o dos divisiones estándar en un estudio cognitivo formal, ¿de acuerdo? Y que no estemos seguros de que no haya un delirium ni que haya otra cosa que esté interfiriendo con el estudio del paciente. ¿Sí? Entonces, acá hay varias formas de dividirlas. Yo les quise poner más o menos las dos formas que los dividimos en neurología. Que si bien la de Alzheimer es una endopatía, nosotros la vemos un poquito aparte, ¿de acuerdo? Porque es la demencia más frecuente, en general lo que vamos a ver. Entonces, en general dividimos en taupatías o alfa-sinucleopatías. Las taupatías también se llaman complejo de degeneración frontotemporal. Las alfa-sinucleopatías son complejos de demencias con cuerpos de Leber, ¿de acuerdo? O lo podemos ver con parkinsonismo asociado o sin parkinsonismo asociado, o parkinsonismo asociado a Parkinson Plus, como les dicen, ¿de acuerdo? Y esto se sobrelapan. Siguiente. Entonces, en este diagrama de Venn podemos ver que acá están las taupatías, acá están las alfa-sinucleopatías, ¿ya? Las taupatías son este complejo de degeneración frontotemporal, la demencia corticobasal, la enfermedad de Alzheimer y la parálisis supraorbital progresiva. Y las alfa-sinucleopatías está la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia en relación a Parkinson, y la atrofia multisistémica, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver, estos tipos de acá todos tienen parkinsonismo. Entonces, por eso es que están sobrepuestas unas sobre otras. Siguiente. Entonces, la teoría nueva con respecto a las demencias es la teoría prion-like, ¿de acuerdo? Básicamente, tú tienes una proteína que puede ser la proteína tau o la alfa-sinucleína, que tienen funciones distintas. La proteína tau tiene que ver con el transporte axónico, la alfa-sinucleína hay algunas ideas que tienen que ver con transmisión sináptica, ¿de acuerdo? Que por alguna razón genética o ambiental se pliega distinto, ¿de acuerdo? Si tu plegamiento normal es esta proteína se pliega así, ¿ya? Entonces en vez de estar así, está así, al revés. Entonces, cuando esa proteína se enfrenta a una proteína que está bien plegada, eso causa que esta proteína se pliegue mal. Y eso hace que se junten, se agreguen, ¿ya? Y que se depositen. Por eso se dice prion-like, eso es lo mismo que hacen los priones, ¿ya? Y parecería que a través de condiciones sinápticas, esto va avanzando a través del cerebro y va causando que esto se vaya agregando siguiendo como un patrón. Siguiente. Entonces, las proteínas más comúnmente vistas son la alfa-sinucleína, el beta-amiloide, esto es como un poquito, y la proteína tau, ahí está mejor. Y estas de acá son otras proteínas alteradas como la mutante de Huntington, ¿cierto? Y acá está donde nosotros las podemos ver en la patología. La proteína tau citoplasmática, la alfa-sinucleína es presináptica, la amiloide es extracelular, ojo, ¿ya? Y también hay unas que son nucleares. Y en la atrofia multisistémica es llamativo que son citoplasmáticas, pero son en los oligodendrocitos, ¿de acuerdo? No son en las neuronas. Siguiente.
Entonces, este paper, si lo quieren ver, se los puedo mandar. Es un paper del Nature Reviews de neurociencias que muestra más o menos toda la última estudios sobre cómo estas proteínas se van avanzando en el cerebro, ¿ya? Y acá está la teoría de que básicamente todas las taupatías son una misma enfermedad y todas las alfa-sinucleopatías son una misma enfermedad, pero que parten en sectores distintos del cerebro. Entonces, como parten en un lugar, tú tienes la afectación de ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces, remitiéndonos un poquito a lo que habíamos visto la semana anterior, si tú tienes un paciente que tiene una lesión frontal, lo primero que va a hacer cambios en el comportamiento, ¿cierto? Si es un dorso lateral frontal, va a ser más disejecutivo. Si parte temporal, va a tener que ver con todo esto del miedo o con las afasias. Con las afasias, y si parte de los ganglios basales, va a tener más que ver con el parkinsonismo, ¿cierto? Entonces acá, esto es súper interesante porque esta es proteína tau, esta beta-amiloide, y esto es alfa-sinucleína, ¿de acuerdo? Y el Alzheimer, por ejemplo, suele partir en el núcleo ceruleus que está acá atrás en la médula, ¿cierto? O sea, en el puente, en realidad, en la parte posterior del puente, y va avanzando a través de las múltiples conexiones que tiene este núcleo hacia diferentes partes del cerebro, ¿ya? Entonces, es un avance que tiene que ver con las conexiones sinápticas que tiene el núcleo ceruleus. En cambio, el beta-amiloide parte al revés, parte arriba y va bajando hacia el centro, ¿ya? Y la alfa-sinucleína, que es donde partió toda esta como teoría del Parkinson como proteína priónica, también parte más que nada en puente y va avanzando por el cerebro, ¿ya? Según las conexiones que tienen todo el sistema estriato reticular, ¿ya? Y es súper interesante porque eso explica por qué los pacientes parten primero, en el caso del Parkinson con temblor, y por qué va avanzando hacia el deterioro cognitivo, ¿ya? Siguiente. Entonces, vamos ahora a hablar un poquito de cada demencia neurodegenerativa. La enfermedad de Alzheimer, como ya hemos mencionado, es la enfermedad degenerativa más frecuente de todas. Es el 60 al 70% de todas las demencias. Y como es la demencia más frecuente, también es la taupatía más frecuente. Lo más frecuente y lo más común es que sean mayores de 65 años, pero hay un 2% de pacientes que hacen enfermedad de Alzheimer menor que eso. Y las proteínas involucradas es la proteína tau citoplasmática y el beta-amiloide, que es extracelular. Siguiente. Entonces, es una enfermedad de progresión lenta, es raro, existen las demencias rápidamente progresivas tipo Alzheimer, pero es súper raro. Si ustedes ven a una paciente que está progresando rápido, no piensen en Alzheimer, ¿ya? Los factores de riesgo son la edad, como he dicho, mayor de 65 años, después va aumentando progresivamente cada vez que la edad avanza. El estado ApoE4, el ApoE4 es el gen del ApoE4, si tú tienes uno de esos dos genes alterados, tienes 3 veces más riesgo de hacer un Alzheimer. Si tienes los dos alterados, tienes 15 veces más riesgo de hacer un Alzheimer, pero no vas a necesariamente hacerlo, ¿de acuerdo? Y eso es súper importante porque hay familias que uno sabe que tienen ApoE4 alteradas y llega a ser complicado porque hacerles algún tipo de educación genética a este paciente porque realmente tú no estás seguro de que este paciente va o no va a poder, va o no va a hacer un Alzheimer. No es suficiente tener un ApoE4 alterado para hacer una enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Y lo otro que hemos dicho son el nivel educacional bajo, el nivel socioeconómico bajo, factores de riesgo cardiovasculares, TECs en general moderados para arriba y historia familiar de enfermedad de Alzheimer que probablemente tiene que ver con el estado genético del paciente, ¿ya? Y 2/3 de los pacientes portadores de Alzheimer son mujeres. O sea, de alguna forma, el ser mujer modula hacia arriba todos estos factores de riesgo para que tú efectivamente puedas hacer una enfermedad de Alzheimer. Ahora, ahí también hay que tener en cuenta que las mujeres consultan más, que es mucho como peor visto que los hombres tengan alteraciones conductuales. Entonces, yo creo que también esto está probablemente un poquito sobreestimado, ¿ya? Siguiente. Entonces, estos son en la tabla de resumen de los criterios diagnósticos para decir que un paciente tiene un Alzheimer. Esto es para tener un síndrome demencial y esto es para tener un Alzheimer propiamente tal. Y en realidad lo más importante, aparte de que sea lento, de que sea gradualmente progresivo, que los síntomas iniciales tengan que ver con la parte amnésica, ¿de acuerdo? Porque estos pacientes, como ustedes podemos ver en ese gráfico anterior, parten más que nada temporal y frontal, ¿ya? Y más que nada en la zona mediana temporal. Entonces tienen problemas con la memoria episódica, ¿ya? En general tienen otras alteraciones cognitivas que pueden ser visoespaciales, que pueden ser disejecutivas por la parte frontal, ¿cierto? Pero lo más llamativo al principio en el Alzheimer es la parte de la memoria, ¿ya? Ahora, siguiente.
al inicio, como he dicho, tiene la memoria de trabajo y semántica conservada, pero todo esto, el beta-amiloide y la proteína tau van aumentando en el cerebro y van progresando. Entonces, obviamente, va aumentando la disfunción disejecutiva y va aumentando, por lo tanto, los niveles que uno puede ir encontrando alteraciones, ¿ya? En los estudios neurocognitivos. Lo más típico de la dificultad del lenguaje al principio es la dificultad para encontrar las palabras. ¿Cómo se decía eso? Eso es un poquito lo que los pacientes con Alzheimer refieren al principio. Pero tú les dices la palabra, la reconocen, sí, esa es, y se saben decir lo que es también, ¿de acuerdo? Pueden también en estadios bien tempranos tener alteraciones anímicas, y en general esto se junta con la disfunción ejecutiva temprana, ya como estos estados premenciales, que son pacientes que se quejan de alteraciones cognitivas subjetivas, que no les quitan dependencia y que no son suficientes para que otras personas se den cuenta de que tienen problemas, pero son reales. Entonces, es importante en pacientes que se quejan de alteraciones ejecutivas y que tienen problemas de ánimo, no achacarle todo el ánimo, ¿ya? Muchas veces lo que hacemos nosotros son primero tratarles el ánimo y después, si el paciente sigue con las quejas subjetivas, dice, perfecto, este paciente tiene que ir a una evaluación neurocognitiva formal, ¿de acuerdo? Las otras alteraciones, sueño, apetito, desinhibición, las ideas delirantes, en general en un momento más avanzado de la enfermedad, y ya los pacientes que tienen un síndrome demencial real, no en estado de premencia, no saben o sea, no se quejan. Ellos no se dan cuenta de todos estos problemas, son los otros los que se dan cuenta, y en general son los familiares los que vienen a consultar. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, como he dicho, eso es lo típico. Existe la enfermedad de Alzheimer atípico, que parte frontal, que parte cortical posterior, que parte como con alteraciones temporales, más laterales, y ahí tiene que ver frontal con los cambios de personalidad, con la atrofia cortical posterior, con estos síndromes parietales, ¿cierto? Hacer un Gertzmann, hacer un Ball, o la logopédica, que es que tienen problemas con que tienen problemas afásicos, pero que tienen todavía una repetición conservada. Esto es más raro. Esto probablemente, si ustedes lo ven, no vamos a pensar en Alzheimer al principio, esa es la verdad, y estos pacientes lo más probable es que nosotros vamos a decir que es un Alzheimer con un estudio un poquito más acabado. ¿Ya? Siguiente. Entonces, el diagnóstico es clínico más que nada, y hay cosas que apoyan, que son la punción lumbar y las imágenes. La punción lumbar, el tau y el beta-amiloide están bien consignados como sensibles y específicos para poder designar Alzheimer, y las imágenes en realidad son de mucha ayuda, pero las vamos a pedir en pacientes que nos van a servir para algo, ya no pacientes que tenemos una clínica compatible y tal vez punción lumbar compatible. Siguiente. Entonces, esta imagen es bien bonita porque este es el mismo paciente, ¿ya? Este paciente, si ustedes pueden ver, se viene a quejar primero con alteraciones de memoria, y lo que ustedes ven acá es un poquito de atrofia, ¿ya? En el sector medial temporal, que es donde está el hipocampo, por lo tanto están las alteraciones de memoria. Pero fíjense de aquí a acá, mírense la atrofia. ¿No se dan cuenta de lo mucho más chiquitito que está esto acá? Y lo otro es que, si ustedes ven, esto está como llenito. Y mírense acá arriba, cómo está la atrofia, ¿ya? O sea, este es un paciente que ha ido avanzando en su enfermedad de Alzheimer. Siguiente. Esto es un PET que ve hipometabolismo, ¿ya? Entonces lo que está viendo acá es que hay un hipometabolismo tanto de las zonas temporales como frontales, y que eso nos está diciendo que esto tiene un patrón tipo Alzheimer, ¿ya? Siguiente. Y esto es un PET de beta-amiloide, que lo que usted está viendo acá, ve que se ve como poquito negro. Ya, esto está normal. Esto no está normal. Esto está lleno de beta-amiloide, ¿ya? Esto no se le hace a un paciente de 70 años que tiene una demencia. Esto se hace en pacientes jóvenes que no estamos 100% seguros, o en pacientes que tú tienes la alta sospecha de que su deterioro cognitivo leve va a avanzar hacia un Alzheimer, ¿de acuerdo? Hay que ser bien cuidadoso cuando uno hace esto, por varias razones. Uno, porque no todos los pacientes que tienen beta-amiloide van a hacer Alzheimer, ¿ya? Dos, porque no hay que hacerse a un paciente que no tiene alteraciones cognitivas, ¿ya? Porque tú le vas a decir, mire, te tiene esto, pues tal vez usted va a hacer una demencia, ahora en cada cáncer algo su angustia. No, gracias. Y lo otro, porque no tenemos un tratamiento para evitar que esto progrese. Entonces, decirle a alguien que tiene esto y tú no vas a hacer nada al respecto, es como feo, ¿no? Entonces, existen unos criterios que se llaman criterios para en la solicitud racional de imágenes, ¿ya? En demencia. Y tiene que ver con todo eso, como cómo nos vamos a hacer cargo nosotros de este diagnóstico, ¿ya? Entonces, esto se los puse para que lo conocieran, pero no para que lo vieran. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, vamos a hablar de las otras taupatías.
que es este complejo de demencias frontotemporales. Y acá se divide en tres: las demencias frontotemporales propiamente tal, la parálisis supranuclear progresiva y la generación córtico-basal. La demencia frontotemporal es un término que agrupa todas estas variantes conductuales, ¿ya? Y tiene una variante conductual que es la más frecuente, una variante semántica progresiva primaria, una variante no fluente y una variante que es asociada a la ELA, ¿ya? Como 30% de los pacientes con ELA cumplen con criterios de demencia frontotemporal, pero la gran mayoría cumple con criterios de alteraciones cognitivas leves, ¿ya? Aunque no tengan criterios de demencia, ojo. Es la segunda causa más frecuente de demencia en los menores de 65 años, ojo con la edad, y el 60% de los casos es de 40 a 65 años. Estos pacientes son más jóvenes. Entonces hay que tener ojo porque estos pacientes tienen alteraciones conductuales. Y acá es que yo diría que está el gran problema, como nuestro más sobre la psiquiatría y neurología, donde los psiquiatras se equivocan, ¿ya? Donde aquí viene un paciente que tiene cosas que vamos a conversar y que dicen, no, esto es anímico, y lo tratan con medicamentos que son efectivos, pero estamos perdiéndonos el diagnóstico basal y eso puede ser súper importante porque nos va a hablar del pronóstico del paciente, ¿ya? La variante conductual, como decía, el más del 50% de los casos, y una cosa muy importante es que hasta un 40% de heredabilidad, o sea, es autosómica dominante, ¿ya? Y eso es grave. Grave porque si no les decimos al paciente, si no buscamos la demencia frontotemporal, si asumimos que es un Alzheimer, no tenemos cómo hacer la consejería genética a tu paciente, ¿ya? Y la consejería genética no va a ser para el paciente, pero sí va a ser para su hijo, ¿ya? Que va a traer al papá y te dice, mira, tú puedes hacer esto, tu hijo puede hacer esto, y tenemos que evaluar si tú te quieres arriesgar a eso, que es justo, ¿cierto? Siguiente. Estos son todos los criterios de posible demencia frontotemporal de tipo conductual, probable, y la diagnóstica tiene que ver con que haya histopatología, ¿ya? Entonces nosotros nunca vamos a hacer en un paciente vivo un diagnóstico exacto de demencia frontotemporal, ¿ya? En general, para que tú dices que un paciente tiene una posible demencia frontotemporal de tipo conductual, que es la más frecuente de todas, tiene que ver primero con la desinhibición precoz, ¿cierto? O puede tener apatía, puede ser una de las dos. Ya, el paciente puede ser tan apático que pueden quedarse sentados mirando así una pared, 1-2 horas, tranquilamente, y tú dices, pero bueno, ¿qué pasa acá? Está súper deprimido, ¿ya? Son pacientes que además que pierden la empatía, pierden la capacidad de darse cuenta que otra persona está triste. ¿Se acuerdan que les hemos contado de cuando tú tienes esta lesión del polo frontal temporal, que el paciente no es capaz de ver cuando el otro tiene miedo? Ya, tiene que ver con eso, ¿ya? No, pierdes la empatía a las emociones del otro. Se pueden poner perseverantes, hacer estereotipas, que tiene que ver todo con la parte frontal de esta enfermedad, ¿cierto? Tienen toda la parte de la hiperoralidad, que comen como locos, que consumen alcohol, que consumen cigarros, que tal vez nunca habían hecho antes. Lo importante también acá, para estar seguros de que este es un patrón frontotemporal, es la evaluación neurocognitiva formal, por la que se pasa. ¿Ya? Siguiente. Entonces la variante conductual es gradual, lentamente progresiva, de cambio de conducta, desinhibición, pérdida de empatía, apatía, hiperoralidad y conductas perseverantes obsesivas, que vamos a ver una atrofia frontal o temporal, más que nada del lado derecho, lo más frecuente, y uno puede ver una hipoperfusión frontal o temporal SPECT, pero que tiene en general una preservación de la señal parietal, y eso es lo que uno dice, esto no es un Alzheimer, ¿ya? También sirve el beta-amiloide, porque ahí también como hay diferencias, el frontotemporal debería tener como esta gran cobertura beta-amiloide con el tipo de Alzheimer, pero más que nada, como lo más frecuente es el uso del SPECT, ¿ya? Siguiente. Entonces, este paciente, este es un T2, recuerdo que lo que ustedes van a ver, si se fijan que acá está llenito, bien llenito, y acá no, ¿cierto? Entonces esto está atrófico, igual que los temporales, que casi, o sea, están horribles esos temporales, ¿ya? Entonces, estos son pacientes que tienen un patrón tipo frontotemporal. Ojo que esto en un paciente que se comporta con Alzheimer, también podría ser un Alzheimer, ¿ya? O sea, esto tiene que ser importante, esto es clínico, el diagnóstico es clínico con apoyo de imágenes, ¿ya? Siguiente. Y esto es el SPECT, ¿de acuerdo? Esto es un Alzheimer y esto es una frontotemporal. Y acá lo que ustedes tienen que darse cuenta es que la señal es un poquito distinta, ¿cierto? O sea, ustedes están viendo acá que acá está, bueno, la parte frontal, que están las dos más o menos malitas, pero la parte parietal acá, miren, está bien prendida, y acá no. ¿Se ve? Entonces, esto es un patrón más bien Alzheimer y este es un patrón más bien frontotemporal, de demencia frontotemporal. Siguiente. Entonces, existen
las variantes que son semánticas y las variantes que son de una fase primeramente progresiva de tipo gramática, que tienen que ver con que si esta lesión es más periférica más que de la parte central, ¿cierto? Mediante que hemos conversado, la parte periférica del cerebro está el área de Broca y el área de Wernicke y las conexiones entre ellas, entonces ahí es donde vamos a encontrar este tipo de presentación. Esto no es lo más común. La variante semántica son pacientes que no se acuerdan qué significa algo. Entonces, por ejemplo, dicen, ¿qué es acordeón? ¿Qué es lápiz? O sea, como no son capaces de saber lo que significa la palabra. Y hablan lleno como de una forma como bien circunstancial y usan palabras como tipo sinónimos para tratar de rellenar, usan palabras medias raras, explican mucho, ¿ya? Y esto asociado muchas veces con algunas de las variantes conductuales que hace sospechar de esta variante semántica frontotemporal. Y la variante gramática primariamente progresiva, estos son pacientes que tienen, ya parecen más una fascia como propiamente tal. No tienen como una estructura gramatical completa, les cuesta hablar, van como parando, tienen inconsistencia, ¿ya? Esto es más una fascia más motora, ya con componentes gramaticales. Sí. Entonces, este es un FLAIR que lo que van a ver es, este es un paciente que tiene una variante semántica, ¿ya? Este paciente que le cuesta decir las palabras. Entonces lo que vamos a ver es que, ¿ven ese polo temporal de ahí? Compárenlo como con lo gordito de acá. ¿Ven que este está como flaquito? Este está bien gordito y está flaquito, ¿ya? Y eso tiene que ver con que partió con el polo temporal izquierdo, que es donde está la parte primaria del lenguaje, ¿cierto? Entonces este paciente partió con problemas del lenguaje. Entonces las lesiones que nosotros podemos ver en la resonancia tienen que ver con cómo el paciente se expresa su deterioro clínico, ¿ya? Y ahora este mismo paciente que aquí avanzó, si ustedes pueden ver, está todo malo, está como flaquito todo, ¿cierto? Como bien atrófico, porque la enfermedad va avanzando, ¿ya? Siguiente. Y esto en cambio, esta es la variante que les decía yo, no fluente gramatical, que es más bien frontal. Fíjense como este hoyo en la parte del frontal izquierdo, o sea, es un hoyo, y es súper distinto a lo que uno ve al otro lado, ¿cierto? Y nuevamente, la imagen, la lesión, se corresponde a la cosa clínica que uno ve en el paciente. Siguiente. Ya. La parálisis supramental progresiva es la segunda autopatía en frecuencia, es más en hombres que en mujeres. Este sí es como edad promedio de 65 años. ¿Ya? El 20% se inicia con síntomas tipo demencia frontotemporal conductual, ¿ya? Y la presentación más frecuente es la rigidez axial. Estos pacientes que están súper rígidos, que tienen como la cara así como hacia abajo, que no pueden hacer convergencia de la mirada, entonces se caen de la escalera porque van como así. Entonces imagínense un paciente que va caminando así, rígido, y que no puede mirar para abajo, ¿ya? No pueden mirar bien hacia arriba, no pueden mirar bien hacia abajo, pero sí tienen mirada lateral conservada, ¿ya? Y estos pacientes progresan a una oftalmoplegia franca con un parkinsonismo muy aquinético, con algunos signos de lesión frontal. Siguiente. Y acá uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia contra el Parkinson? Si tenemos un paciente rígido, ¿cierto? Bueno, los pacientes con Parkinson están así, ¿cierto? Y se caen hacia el frente. Los pacientes con PSP están rígidos, pero sí, y se caen hacia atrás. Y eso no es frecuente en el Parkinson, ¿ya? Que los pacientes se caigan hacia atrás. Siguiente. Acá hay un video, ¿le puedes hacer clic al video? Yo no vamos a moverlo todo, ¿vale? Vamos a ver si se prende. Ya, les voy a mandar el video. Este video, que es del Continuum, que es del mismo donde saqué la gran mayoría de los papers que estoy presentando acá, es súper bonito porque muestra algunas cosas del examen oculomotor que, bueno, que no lo vamos a ver ahora, pero les muestra esto de la dificultad para mirar el pelar hacia abajo y la caminata de estos pacientes, que están sumamente rígidos, en general pueden ser muy asimétricos, entonces bracean muy bien de un brazo, bracean muy poco del otro, pero es chico, ¿ya? Los pasos son chicos, no como el Parkinson, que son estos pacientes que están así, ¿ya? Siguiente. Bueno, y estos pacientes, lo que tú ves, esta atrofia mesencefálica que muestra el signo del Hummingbird o del colibrí, ¿ya? ¿Sí te parece un colibrí? Eso no es tan frecuente tampoco, ¿no? Siguiente. La degeneración corticobasal. Esto yo creo que es la demencia más llamativa que pueden llegar a ver ustedes, especialmente por el asunto de la mano llenada, que yo creo que eso claramente puede llegar a psiquiatría fácilmente. Estos pacientes es una enfermedad neurodegenerativa que está más que en la corteza parietal,
y en los ganglios basales. Entonces, como es parietal, tiene todas estas, tienen apraxias, tienen este asunto de la ganglionada, que también hay un video que les puedo mandar, pero no lo quise leer porque es un poco largo y está en ruso. Entonces, pero en resumen, es un paciente que trata de poner esto en el examen neurocognitivo, hacer estas formas de 4 cubos, ¿cierto? Entonces trata de ponerlo con una mano y la otra va y se lo quita. ¿Ya? Entonces, nuevamente, trata de ponerla, va y se lo quita. Y al final lo que tiene que hacer el paciente es sentarse sobre su mano para que con su mano buena poder poner el cubo donde va. Y lo otro que puede hacer esta manera nada de repente es ponerse a levitar. Entonces tú estás conversando con el paciente y te ves y tú sabes que no estás como en una presentación de la Olimpiada y no entiendes mucho, pero bueno, eso es como bien típico, ya la mano que levita. Pueden tener apraxias importantes, pueden tener como les decía yo, como esto es parietal, apraxia de motora. Son pacientes que usted le dice, prende un cigarro, haga como prende un cigarro, y no son capaces, pero si tú le pasas el cigarro es capaz de hacerlo, ¿de acuerdo? No es capaz de hacerlo sin tener el objeto en la mano. Y la mitad no tiene signos motores en la primera consulta, pero sí la gran mayoría tiene cambios conductuales también del ámbito frontotemporal que habíamos conversado recién, ¿ya? Siguiente. Entonces, las manifestaciones clínicas, estas más o menos son todos los desórdenes de movimientos, la atetosis, las coreas, temblores, la quinexia, caídas, o sea, lo que se les ocurra puede tener un paciente con una enfermedad corticobasal, con los signos corticales, que como les decía yo, está la mano alienada, reflejos de liberación frontal, alteraciones cognitivas, cambios conductuales, y todo esto que tiene que ver ya con signos piramidales, o sea, pueden tener Babinski, pueden tener problemas para cerrar y abrir los párpados, ¿ya? Y pueden tener una apraxia de la apertura ocular. Entonces estos pacientes se quedan, tú le dices, abran los ojos. Imagínense lo psiquiátrico que puede parecer eso. O sea, un paciente que no puede abrir a voluntad los ojos. Tiene una apraxia de apertura ocular. ¿Ya? Siguiente. Entonces, nuevamente, estos son las formas de que tú puedes decir una probable o posible demencia corticobasal, perdón, que tiene que ver con la kinesia, con la distonía, con la rigidez, con todo esto parkinsoniano que les decía yo que se sobrepone con las alfa-sineuropatías, y con las apraxias oral-bucal, la apraxia de extremidades, o ya claramente una mano alienada que es bien llamativa, y una mano alienada con un defecto cognitivo, uno tiene que pensar en una demencia corticobasal. Siguiente. Vamos ahora de temas a las alfa-sineuropatías. Está Parkinson más demencia, la demencia por cuerpos de Levy y la atrofia multisistémica. Esto, como uno dice alfa-sineuropatía antes de partir, estos pacientes suelen tener alteraciones del sueño REM, ¿de acuerdo? Y es bien llamativo que le pegan a la persona que está al lado, se paran, porque no está bloqueado su sueño REM, no tienen bloqueo motor. Pero no siempre, ojo, pareciera que el bloqueo del sueño REM es suficiente en emociones como normales, pero cuando la emoción que está evocando el sueño es muy intensa, como odio o violencia o extrema felicidad, este bloqueo no es capaz de sostenerse y el paciente se desbloquea. Entonces, por eso que el paciente no está todo el rato moviéndose, ¿ya? Pero sí cuando tienen como estos como sueños que son más intensos, más vívidos, ¿ya? Siguiente. Entonces, la alfa-sinucleína es una proteína presináptica, no se sabe muy bien cuál es el papel fisiológico todavía, parece que tiene que ver con la plasticidad sináptica, y los cuerpos de Lewy tienen que ver con estas inclusiones citoplasmáticas que habíamos conversado, que tienen que ver con estos pegamentos de proteínas que se juntan y se depositan, ¿ya? Y en la atrofia multisistémica estas inclusiones son más bien intragliales, no en la neurona misma. Siguiente. Entonces, la demencia con cuerpos de Lewy son pacientes que tienen deterioros cognitivos tempranos y es muy llamativo la alucinación visual, ¿ya? Los pacientes alucinan con alucinaciones complejas desde temprano. Lo más común es que al principio ellos se den cuenta de que son alucinaciones y las enjuicien bien, ¿ya? Y a medida que el deterioro va avanzando, obviamente va perdiendo ese juicio, ¿ya? Los síntomas y los signos premediales se suelen desarrollar más o menos al mismo tiempo que los pacientes que su deterioro cognitivo, a diferencia de la demencia más Parkinson, del Parkinson más demencia, que tienen parkinsonismo harto tiempo antes, años, y después parten con el deterioro cognitivo, ¿ya? Tienen mucha disfunción ejecutiva, tienen diferentes alteraciones de dominios de cognición y de memoria. La típica idea delirante tipo paranoide, ya casi cree que lo que pierden estos pacientes son las asociaciones pierden la asociación emocional.
¿Qué significa eso? Que lo que les decía yo de esto de que tú tienes un recuerdo asociado a una emoción, ellos pierden esa asociación, ¿ya? Entonces no son capaces de asociar tu cara, tu persona conocida, a confianza, o asociar tu cara a cariño, ¿de acuerdo? Entonces tienen la típica idea de que les están robando, que les quieren hacer daño, de gente que es familiar, ¿ya? Las alteraciones del sueño REM que ya las conversamos, y las alteraciones autonómicas que existen, pero son bastante menos llamativas que la atrofia multisistémica. Ya son pacientes que tienen tendencia a la hipotensión ortostática especialmente. Y son muy sensibles al neuroléptico. Ya son pacientes que hacen un parkinsonismo así de la yegua con un poquito de respiración. Siguiente. Entonces, acá en estos pacientes no existe como en Alzheimer, por ejemplo en la punción lumbar, una cosa muy determinada que ya esté validada para diagnosticarlo. Lo que sí existe es tomar la tau y la beta-amiloide y decir, no está. No es un patrón tipo Alzheimer, ¿ya? También lo del asunto de las alucinaciones visuales, que son muy llamativas y que no son tan frecuentes en los otros tipos de demencia, ¿ya? Tienen, como les decía yo, todas estas, tienen por alteraciones de las células que hacen dopamina, aparte de las alteraciones cognitivas, todo el parkinsonismo, y son bien fluctuantes en su estado cognitivo, ¿ya? Son pacientes mucho menos estables que el Parkinson, que va como progresivamente deteriorándose. ¿Ya? Siguiente. Ese es pésimo. Pero en resumen acá está las alteraciones de los pacientes y los porcentajes que tú los puedes ver, ¿ya? Entonces, esta tabla yo la encuentro buena porque nos ayuda como coordinarnos que el 100% tienen alteraciones cognitivas, la mitad por lo menos van a ir fluctuando, ¿ya? Que tengan alteraciones como parkinsonianas son hasta el 90% de los pacientes. O sea, esto más o menos nos dice qué buscar, ¿ya? Y más o menos el trastorno del sueño REM es el 85%, es harto, ¿ya? Entonces si uno le pregunta es que ya lo encuentra. Siguiente. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Esta es una demencia progresiva que es suficientemente intensa como para interferir en nuestra vida social o ocupacional, que tenga alteraciones de memoria que no sean necesariamente tan iniciales en el desarrollo de la enfermedad, y que tenga por lo menos 2 de los core features, que serían la cognición fluctuante, que tengan alteraciones visuales o que tengan alteraciones motoras como tipo Parkinson, ¿de acuerdo? Y acá están los supportive features, que son otras cosas que tú puedes decir, bueno, en base a esto no es característico de demencias de cuerpos de Levy, pero me apoya el diagnóstico, ¿ya? Que tiene que ver con la disfunción autonómica que he mencionado, con estas ideas delirantes, ¿ya? O sea, esto me apoya, si bien no es necesario para el diagnóstico y tampoco es solo de demencias de cuerpos de Levy. Siguiente. La atrofia multisistémica es una horrible enfermedad, ya que agrupa 3 enfermedades degenerativas que antes se veían distintas, que es la atrofia oligopontocerebelosa, la degeneración estratonical y el síndrome de Scheidegger, que básicamente son las alteraciones cerebelosas, las alteraciones tipo Parkinson y las alteraciones de tipo autonómicas, ¿de acuerdo? Son las 3 manifestaciones distintas de la enfermedad. Es la misma enfermedad porque es la misma proteína en la forma glial, que parte probablemente más en un área que en la otra, y que al final llegan al mismo deterioro global, ¿de acuerdo? O sea, es la misma enfermedad que parte en lugares distintos. Y se caracteriza por disfunción autonómica, y esta disfunción autonómica es severa, ¿ya? Pacientes que tienen problemas con retención urinaria, pacientes que tienen disfunción eréctil temprana, pacientes súper jóvenes que no tienen ninguna otra razón para hacer una disfunción eréctil, que piensan que es por el ánimo, que debe ser una cosa psicológica, y tú les empiezas a preguntar un poquito más, tienen hipotensión ortostática grave, se caen, ¿ya? Y pueden tener alteraciones más bien de tipo cerebelosa con mucha ataxia o tipo parkinsonismo, ¿ya? 3 por 100.000 habitantes más o menos en la mayoría de 50 años. Es infrecuente, ¿ya? Pero no tanto como para que no la veamos, menos en un lugar como el Sótero, que tenemos tantos pacientes, ¿ya? Siguiente. Como les decía, se suele subdividir más que nada por la alteración motora predominante, tipo Parkinson o tipo cerebelosa, y los criterios diagnósticos para decir que algo es esporádica, no es tan hereditaria como lo que habíamos conversado en las fuentes temporales, es probable o posible, y tiene que ver con un paciente mayor de 30 años que tenga algo de parkinsonismo, que tenga una ataxia cerebelosa con disarte, con ataxia de extremidades, con disfunciones o con motores de tipo cerebelosa, y que tenga por lo menos algo que te diga que el paciente tiene una disfunción autonómica, o sea, que tenga
urgencia urinaria, que tenga vaciamiento incompleto de vejiga, que tenga disfunción eréctil en los hombres, que tenga una caída importante de la presión cuando el paciente se para y dicen por lo menos 30 mililitros de mercurio. Ya eso cambió, antes era un poquito menos, y ahora son un poquito más rigurosos porque parece que estaban sobrediagnosticando atrofia multisistémica. Y por lo menos uno de los cosas que aparecen en la tabla siguiente, que son que tengan básicamente Babinski, estridor, alteraciones tipo parkinsonismo, que no respondan al levodopa, alteraciones tipo cerebelosa, ¿cierto? Con estas ataxias que puede ser súper importante. Y una resonancia que puede o no mostrarnos atrofia. La siguiente, bueno, esto sigue hablando de otras cosas que te podrían decir que el paciente tal vez tenga una atrofia multisistémica. Siguiente, que es esto, ¿ven? Este como dicen el hot cross bun, que es una atrofia muy importante que lleva a este signo mesencefálico. Hay otros cambios en la resonancia, pero este es como el más típico y más llamativo. Está el brillo como en la parte externa del putamen, que tiene que ver con que el putamen cambia de color en relación al globo pálido, ya se ve menos intenso, entonces se ve como que la zona posterior del putamen se ve más brillante. Pero no encontré una resonancia que sea demasiado lindo, entonces encontré que al final se me va a confundir. Pero este es como el típico signo radiológico clásico de atrofia multisistémica, que es raro de ver. ¿De acuerdo? Eso. Creo que hice un resumen más o menos rápido. No quise hablar mucho de tratamiento porque el tratamiento probablemente usted sabe mejor que nosotros, ¿ya? El tratamiento de esto es sintomático y tiene que ver con manejarle a los pacientes sus alteraciones del ánimo, con manejarle a los pacientes sus alteraciones conductuales, con manejarle también un poquito los trastornos cognitivos. El donepezilo, por ejemplo, es una cosa que no es tan fantástica, pero funciona en los pacientes que tienen alteraciones más bien moderadas, o sea, suficientemente importantes como para intervenir en su funcionalidad social y en su funcionalidad laboral, pero no suficientemente importantes como para que el paciente no sea independiente, ¿ya? Y a esos pacientes sí hay una mejoría, hay que tratar de usarlo porque los pacientes se sienten mejor. Y los inhibidores de acetilcolina, ¿cierto? De la acetilcolinesterasa en los pacientes con cuerpos de demencia con cuerpos de Levy, ¿cierto? Que tiene que ver con que las neuronas que están primariamente afectadas en este síndrome tienen que ver con sinapsis con acetilcolina, pero que eso después se va perdiendo porque esto se va obviamente agrandando y hay un montón de otros circuitos corticales que están afectados, entonces ya no es suficiente como para causar esta como mejora espectacular que se puede ver al principio, ¿ya? Pasa una más. Entonces, eso es un poquito mi presentación. Espero haber aclarado un par de dudas. Me pareció que este era más simpático sin ofender a ningún paciente con respecto a su pérdida de memoria. Y eso, en realidad creo que ha sido como una barrida por todas las demencias neurodegenerativas.